Entonces, entre más presentes estamos, no nos quedan dudas de que lo que estás haciendo lo estás eligiendo tú. O sea, no hay manera en la que tú digas, estoy en la queja o estoy en la víctima. O sea, no. El estar aquí y ahora estás en total coherencia. O sea, lo estás pensando, lo estás hablando, lo estás sintiendo. O sea, Café Altiplano, una charla con las personas que hacen que las cosas sucedan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast Café Altiplano. Esta ocasión tengo el gusto de tener como invitada a una gran mujer que pues ha sido una evangelizadora de este concepto que es lo holístico. Ella es Silvia Alejo Soto, quien pues actualmente mucha gente conoce en eh, en esta energía del holístico, de la sanación, de la medicina alternativa y de esto que a veces las ciencias duras, las ciencias exactas, pues no pueden explicar, pero que a partir de esta energía se pueden entender y mejorar la vida de muchas personas. Entonces, en ese sentido, pues estoy seguro que muchos están con esa empatía, con esto que es la energía holística. Silvia, ¿cómo estás? gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por el espacio, por supuesto. Eh, Creo que siempre la vida nos va regresando y nos sigue reconectando, ¿no? Muchas gracias. Sí. Comentábamos ahorita, es el episodio número 4. Eres la hija número 4 Así y es. el 4 te anda siguiendo, ¿no? Sí, ¿En qué más sí. te sigue el 4? Soy, por ejemplo, soy la cuarta de 5 hijos. Mi fecha de nacimiento es el 31, sumado es 4. También, por ejemplo, el lugar donde trabajo es el número 13, igual es 4. O sea, siempre de alguna manera está muy presente en mi vida el 4, el 8, el 4, el 8. Ok, Entonces, sí, siempre, no sé, está bien presente. ok. Silvia, ¿qué es holístico? ¿Qué es el concepto holístico Holístico. para ir, digamos, adentrándonos en este campo al que tú has, pues, consagrado tu gran parte de tu vida? Sí, claro. Pues mira, el tema holístico se refiere a trabajar con distintos cuerpos en distintas disciplinas, porque aparte no es que es un tema médico, sino son terapias alternativas complementarias e integrativas, en donde nosotros, bueno, digamos que estamos como a un costadito de la medicina natural, porque sabemos que es medicina, pero no podemos decirle como tal medicina, porque es un tema de legal, con temas de, pues básicamente como que esa parte de herbolaria entra en la medicina natural. Entonces, la parte holística es trabajar con todos los cuerpos que tiene el ser humano. Atender el cuerpo físico, atender el cuerpo mental, atender el cuerpo emocional, incluso atender el cuerpo energético. Entonces, todo ese complemento es lo que nos habla de la medicina holística. Creo que, como lo comentabas al principio, ¿no? Muchas veces no llegamos a atender o ni siquiera tenemos como que la cultura de atender y prevenir diferentes situaciones que van aconteciendo en nuestro cuerpo. Lo que sentimos, a veces pensamos que no está conectado, lo que está aconteciendo a nivel incluso de relaciones, no, como que no pensamos que todo lo que pienso, que todo lo que pasa aquí arriba se crea y que tiene una resonancia. Entonces, la medicina holística o todo lo que es la parte holística se refiere a buscar, indagar, resolver todo lo que compone al ser humano, ¿no? O sea, el ser humano no es solamente un cuerpo, sino también es social y también tiene como, te decía, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo biológico. Sin entrar en una religión también, pues hay un cuerpo álmico, hay un cuerpo espiritual.
y que querramos o no querramos creer, lo tenemos. Entonces, finalmente el ser humano tiene toda esta suma de cuerpos que algunas veces un médico alópata no puede atender porque algunas cuestiones se desconectan, ¿no? O sea, hay conflictos y eso es lo que no deja que tengamos una salud integral como realmente deberíamos estar, ¿no? Idealmente. Oye, fíjate que yo conozco, pues por estos andares en los que uno anda, Sí, a gente que, por ejemplo, está integrada a la vida política, que hacer de la vida política y pública, por supuesto, y ya hablan de este concepto, fíjate, o sea, claro. no es nada más, pues ayudo a la gente, ¿no? Le Ujú, doy una despensa o un aparato funcional. No, o sea, sí, pero también sumo la claro, conciencia de, bueno, aquí está, pero hay que salir de la víctima, hay que salir de esta energía en la que, pues, independientemente de ello, no solamente tienes que sostenerte por este artefacto o claro. por este artículo o por esta especie, sino por algo más integral y lo están manejando, fíjate, bueno, no Sí. todos, obviamente, pero sí he escuchado dos, tres voces ahí de políticos que dicen, es que se debe mirar a estos apoyos, esta ayuda, dar la mano a la gente, pero desde una perspectiva no solamente social, sino holística. ¿Qué te parece eso? Yo creo que todos vamos de alguna manera reconociendo ciertas memorias y sabemos que el formar una comunidad y el regresar a ciertas partes de orígenes y reconocernos como comunidad sí nos hace tocar temas que no solamente son holísticos, sino yo creo que de una profundidad mucho más grande, porque entendemos cuál es nuestro actuar, cuál es la acción que tenemos que tener, no solamente como individuos, sino en la parte social. Y creo que la gran lección o una de las grandes lecciones que la pandemia nos dejó es que rompiéramos muchas estructuras, que rompiéramos muchos paradigmas y que también reconociéramos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Y que si bien a lo mejor escuchamos muchas cosas como de que pues podemos crear nuestra vida y que los pensamientos, no sé, como que siento que hay mucha información también, ¿no? Porque yo creo que a partir del 2000, 2012, este tema holístico, este tema de salud, de buscar otras opciones alternativas también se abrió positivamente, ¿no? O sea, tanto para los que nos dedicamos a la parte complementaria, como también ofrecer una posibilidad diferente a las personas que justamente no encontraban en la medicina alópata un tema de resolver. Y no estamos absolutamente, o sea, no tenemos nada en contra de la medicina alternativa, alópata. Como tal, respetamos muchísimo la parte médica porque también entendemos que hay muchas cosas que sin este tipo de medicina, pues no serían posibles hoy. Justamente también a través de, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, muchas cosas se tuvieron que sostener por la medicina alópata, pero que creemos que trabaja con una generalidad muy grande. Entonces, pues yo creo que en la parte política, en la parte médica, o sea, también hay muchos médicos que incluso a mí me pasaba una anécdota de que llegaban gente al espacio donde trabajamos y me decían, a mí me mandó el médico interno, el médico internista de tal lugar, y me decía que esto que tengo se va a resolver si ustedes me tratan. Entonces yo siempre tenía la duda como de, wow, o sea, qué padre, ¿no? O sea, ¿quién será, no? Porque yo, según en mi cabeza, no tenía un paciente o alguien cercano que estuviera trabajando en el lugar donde ella me decía, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, me acuerdo perfecto que en un bazar llegó esa persona, se presentó conmigo y me dijo, yo trabajo en tal lugar. Dice, de hecho, yo he mandado gente para acá. Y yo, eres tú. Entonces, para mí fue muy grato porque yo lo Era un médico. recibí. Sí, es un médico internista y me iba también a sus sesiones, ¿no? O sea, él estaba buscando también, no con un tema de sanación, pero sí en un tema de sentirse mejor, de sentirse mucho más relajado. Entonces, para mí era como, wow, por fin le pude poner rostro, ¿no? Porque lo agradecemos, pero no sabíamos directamente a quién.
Entonces, muchos médicos también ya se están abriendo a la parte holística, incluso una de las maestras que en algún momento también en la formación me daba clases, ella es dentista y nos explicaba y nos compartía que cuando ella le da la terapia floral, en donde yo estoy formada mucho más, este, tenían un mejor efecto después los pacientes, ¿no? O sea, a lo mejor la anestesia les hacía más rápido, la herida sanaba mucho mejor, no había infecciones, o sea, diferentes situaciones que hacía que su trabajo fuera mucho más fácil. Entonces yo creo que cada vez más personas nos vamos preocupando por atendernos en todos estos cuerpos. Claro, digamos que desde diferentes disciplinas, pero con una perspectiva holística, ¿no? Así es, sí, Digamos, está mucho esto de en boga, el que bueno, lo de, bueno, hacer alguna actividad, implementar alguna política pública desde la perspectiva de género. sí, Y yo entiendo esto como, bueno, pues creo que también desde la perspectiva holística, ¿no? claro, sí, yo ¿Para creo que qué, sí. para qué sirve? ¿Para qué? ¿Al servicio de qué? ¿Para qué el holístico, Silvia? Bueno, yo creo que al servicio de la creación, al servicio de la humanidad, para mí el que tú hagas un servicio, sea cual sea, ¿no? O sea, desde estar en la parte médica, desde estar en la parte música, desde estar en la parte eh, cualquiera, todos hacemos un servicio y ese servicio lo ponemos al, pues como tal, al servicio de la creación. Para mí es para sumar al cognitivo, al colectivo, al consciente. Para mí es como sumar a toda esta parte que, querramos o no, entendemos que hay algo mucho más grande que nosotros que podríamos a lo mejor llamarle Matrix o cognitivo consciente, colectivo consciente. Entonces yo creo que el tema holístico nos viene a sumar, a equilibrar, a recordar también muchas veces que dentro de nosotros tenemos muchas capacidades y posibilidades. Ok. Ujú. Oye, y haciendo una retrospectiva, eh, tu formación en la educación básica y en la media superior, pues está de manera fuertemente influenciada por la formación Religiosa, religiosa. claro. Y algo influye o justamente haces una separación. ¿Cómo es Mm, ello? Mira, yo creo que el tema como tal holístico, vamos a la creación misma. Y cada uno de nosotros sabemos que hay algo más grande que nosotros. El nombre que tú le quieras poner, eso es cada quien, ¿no? Muchas veces le ponemos creador, otras veces le llamamos universo, otras veces le llamamos cosmos, le pueden llamar Dios, pero sea cual sea, es una energía mayor que de alguna manera nos hace conectarnos con la fe. Y para mí el conectarnos con la fe es reconocer que soy parte de un algo, de un todo, aunque finalmente sí soy un ser individual, pero formo parte de esto. Al sentirte parte de algo, para mí es como que te da mucho enraizamiento, te da seguridad, te da certeza. De alguna manera reconoces cuál es tu misión en la vida o qué vienes a hacer en la vida, lo que decías también, ¿no? Cómo sumamos a la humanidad, qué aportamos como seres humanos. Y yo siempre creo que podemos venir a hacer una modificación, un cambio y siempre para mejor. En el tema de la religión, como tal, la experiencia siempre fue muy, o sea, para mí desde el corazón siempre ha sido muy en agradecimiento porque las madres escolapias en algún momento de mi vida yo siempre decía como de tal vez en esta búsqueda, yo decía tal vez voy a ser madre escolapia, o sea, me encantaba ¿Lo la forma, la imaginaste? pasión en la que ellas se educan y la verdad es que pues yo creo que el tema de la vocación es, o sea, te hacen que te encante. Y no es un tema religioso, sino es un tema de compartir por medio de la educación, ¿no? Es con mucho respeto y a través de sí muchas cosas, porque yo reconozco que sí, o sea, me hicieron formar lazos con las personas que fueron mis compañeros para mí, algunos de ellos siguen presentes en mi vida y son como esa familia almica, ¿no? O sea, que si bien no nos vemos todos los días o que no nos vemos todo así cada mes y eso, cuando nos encontramos es una hermandad muy, muy grande. Incluso
sí creo que, o sea, sí influye de alguna manera porque, por ejemplo, los valores, ¿no? Yo soy de las que te voy a decir, nunca me vas a ver en la iglesia, porque en realidad no, no soy muy de la iglesia, pero sí de conectarme mucho con la fuente, o sea, de conectarme por medio de meditaciones, por conectarme por medio de la tierra, las ceremonias simbólicas, por muchas cosas que hoy puedo decir que son herramientas que me hacen conectar con la fuente original y que ahora me hacen ver todavía de una manera mucho más profunda todo esto que a lo mejor ellas nos decían, ¿no? Eh, sí creo que de alguna manera, te digo, marca un poco mi vida y no para mal, sino en la parte de los valores, de los amigos, de esta honestidad, porque creo que no tienen filtro, o sea, son extremadamente sinceras y las ves con mucha pasión por la vida. Entonces, para mí es como muy gratificante encontrarlas. Y tan gratificante, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y ellos ahora están en la escuela, ¿no? Donde fue mi escuela. Y cada año yo siempre les hago la pregunta como de, oye, ¿te quieres quedar? Tal vez no sientas como una imposición, ellos ahora ya están en secundaria, ¿no? Y cuando son más pequeños, pues a lo mejor sí les doy como esta formación como un poco mía. Y ya cada año es como de, no, me gusta, o sea, están acá mis amigos, o sea, es que me gusta esto y siento que dentro de lo que cabe, o sea, no es que o sea, yo creo que la estructura de educación también va a llegar un momento que tiene que ser modificada y que también gracias a la pandemia está modificándose de muchas maneras, ¿no? O sea, yo misma me he formado con mucha gente con esta parte en línea. Entonces, sé que a ellos no les va a tocar lo que a lo mejor a mí me tocó, pero sí creo que el hecho de que yo los pueda ver con esta preocupación por el otro, por esta, como tú decías, de ser empáticos, de cuidar a lo mejor lo que hablas, de pensar un poquito en no lastimar a los otros, entonces yo sí creo que hace también una diferencia y no tampoco porque otras escuelas no te lo den. En mi caso, fue linda la experiencia, ¿no? O sea, también tengo compañeros que me dicen, no, no regresaría, ¿no? Oye, claro. Pero es súper, no, o sea, yo creo que es súper respetable el entender que no a todos nos caen bien todas las cosas, ¿no? Y es, Tú sí exacto, a mí fluiste. me encantó y yo creo que lo agradecí, ¿no? Y fíjate que, no sé, parte de mi personalidad es que no lucho, o sea, soy un poco como confiada en este aspecto, ¿no? Entonces, como que si me dice, o sea, en ese tiempo pues era como de que pues vas a entrar a esta escuela, es como de, ok, va, va. Entonces, sí siento que una parte de mí es como también muy confiada. Ok, oye, Ujú. son 12 años los que estás en una formación, pues te comentaba la educación Religiosa. Ujú, básica, media superior, ujú, pero concluye, porque además, bueno, ujú. ahí no, en las escuelas de esta naturaleza privadas y que tienen vaya, una energía religiosa, pues normalmente no tienen universidad, ¿no? Sí, Entonces, dices, bueno, pues ya se acabó esto y que te vas a estudiar arquitectura. sí, ¿Qué empecé con pasa? arquitectura. Por qué arquitectura? Y qué pasaba en ese momento de tu vida? ¿Ya tenías esa inquietud de la Ujú. cuestión de la medicina alternativa? ¿Cómo está esa parte? Cuéntanos. Fíjate que fue un poco sí confiar en lo que a mí me gustaba. O sea, para mí, yo recuerdo perfecto que cuando mi mamá nos decía como de, ¿qué vas a estudiar? Algo que nunca creo que se me olvidó y creo que es de las pocas cosas que se me ha quedado en el diálogo, fue que yo le dije, yo quisiera cambiar la vida de la gente por medio de que se sientan bien. Para mí en ese momento el crearte un espacio desde una sincronía, desde materiales, desde un espacio donde tú llegaras y dijeras, ay, está bien bonito, está iluminado, me encanta. O sea, como que llegaras a sentirte parte del espacio, era la forma de que tú te sintieras bien, sin pensar que muchos años después iba a entender la trascendencia de esas palabras. Eh, en su momento, cuando elegí arquitectura,
me encantaba, o sea, es una de las partes que yo creo que también es una de mis grandes pasiones, o sea, para mí llegar a los lugares es como agradecer el que ese espacio resguarde tu energía, el que puedas llegar y que con mucho respeto también tú cuides de esos espacios, el que llegues a un monumento y que digas, ¿quién hizo esto? ¿No? O sea, ¿cómo hicieron para hacer esta pirámide? O wow, ¿qué onda con tallar esta piedra para esta iglesia? Y no es un tema religioso, o sea, créeme que no soy tan fan de la religión como tal, pero me encanta llegar a los espacios y observar y ser parte de ese espacio que yo siento que cobra vida también cuando estamos dentro de esos espacios. Entonces, elegí arquitectura porque en uno de los exámenes que me hicieron como para decidirme hacia dónde, o sea, dentro de mí, una de las cosas que siempre me ha encantado es pintar, dibujar. Y yo siempre estaba trazando casas y copiando dibujos, o sea, soy muy de copiar, ¿no? Entonces me gusta mucho combinar colores y creía que era como que una posibilidad. Entonces, cuando hago este examen, me hacen este examen y la psicóloga me dice, pues, naciste para ser arquitecta, o sea, literalmente lo tuyo es ser arquitectura y si no te vas a ir a diseño de mueble, o sea, cosas que tenían que ver con diseño de interiores, diseño de mueble, con ingeniería civil, o sea, tenía como que más facilidades en ese entonces para, para toda esta cuestión, ¿no? Con toda la tranquilidad, pues digo, pues me gusta, yo creo que sí es lo mío, me parece bien. Entonces mi mamá me dice, va. Mi papá igual siempre, los dos, a pesar de que son de carácter muy fuerte, siempre nos han dejado decidir. Entonces, siempre es como de, ok, pues si quieres eso, pues va. Entonces, a medida que iba pasando los semestres, a pesar de que no iba mal en la escuela, yo decía, realmente me veo construyendo una obra. O sea, para mí el hecho de estar, no sé, soy una persona que hasta cierto punto es muy introvertida. Y te decía que, por ejemplo, no sé, el manejar la gente en ese entonces para mí era muy complicado y me generaba como de cómo les voy a decir, o sea, cómo voy a llegar, no me van a pelar y no hablaba, o sea, no hablaba fuerte y yo siempre era como súper reservada. Entonces yo decía, no, voy a valer quesadilla, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces conozco a mi pareja y elegimos como de, oye, ¿y si vivimos juntos? ¿Y si empezamos una vida juntos? Entonces recuerdo perfecto que mi papá me dijo como de, pues todas las decisiones en esta vida tienen una consecuencia. Entonces el que tú dejes la escuela va a tener una consecuencia. Y lo respeto, pero ahora sí que tú vas a ver, ¿no? O sea, tú eres la que vas a ver qué onda con tu vida. En su momento, pues yo dije como de, bueno, pues sí, está bien. Entonces construimos una vida juntos, empezamos a vivir juntos y una parte de entrar a la medicina holística, a pesar de que siempre estuvo, yo creo que en mi vida, fue como esta parte de que mi mamá, eh, bueno, mi mamá es enfermera militar. Mi papá es médico de medicina física y rehabilitación, ambos son militares, bueno, retirados, pero la medicina ha estado mucho desde antes en nuestro clan. O sea, tengo una hermana que es muy buena para algunas, o sea, para temas como un poco místicos, o sea, es muy buena para por ejemplo, lee las velas, leía la arena, otra de mis hermanas aprendió a leer el tarot muy pequeña. Mi mamá, por ejemplo, desde pequeña las flores de Bach eran parte de mi vida, ¿no? Y justo la medicina no era tan parte de mi vida, ¿no? O sea, si mi hermana se sentía mal, la llevaban al acupunturista. Y mi mamá le decía el sabio loco, ¿no? Entonces, eh, ella forma un espacio holístico mucho más enfocado en la parte de belleza más que holística. Porque en ese entonces pues no había tanta información como ahora, no había dónde formarte, o sea, de alguna manera no era como tal una carrera, solamente eran como capacitaciones y de alguna manera no había pues tanta información a mi parecer. Entonces me dice, ¿por qué no administras este espacio?
y a ver cómo te vas sintiendo, entrale a los cursos, entra a los talleres. Eh, y yo al principio era de las personas que decían, no, o sea, para mí es muchísima responsabilidad el manejo de algo así, ¿no? O sea, para mí el acompañar, el dar terapia conlleva muchísima responsabilidad. Entonces, si en su momento siento que la parte a lo mejor de esta responsabilidad, incluso por construir algo, pues sí, como que salí corriendo, me hacía pensar un poco como, ¿cómo voy a mantener? O sea, ¿cómo voy a hacer este acompañamiento? O sea, ¿qué tal si algo digo mal o si no hago un buen acompañamiento? Y pues sí creo que va a permear mucho en la vida de la persona. Entonces no aceptaba, ¿no? Y siempre decía, no, yo administro, yo soy la parte administrativa, yo te conecto las citas, yo hacía todo lo que era afuera logística y había dos terapeutas que en ese momento, una daba Reiki, la otra daba biomagnetismo, mi mamá también desde hace mucho tiempo daba biomagnetismo, o sea, se formaba de alguna manera un gran equipo, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer taller que elegí tomar fue porque se presentaron las situaciones como que muy... Empecé a buscar un autor que a mi parecer era muy bueno en terapia floral. Y más o menos recuerdo que estábamos en agosto y en septiembre esa persona venía a dar un curso a México. Entonces yo siempre soy mucho de señales, la verdad. Y yo decía como de, wow, o sea, viene a México a dar un curso y cuesta tanto. Y entonces una parte de mí era como de, ¿por qué no lo intentas? ¿No? Tal vez te guste. Entonces, pues igual, ¿no? O sea, platicando con mi mamá, oye, fíjate que hay esta posibilidad y me decía, yo creo que la debes de tomar. Ellos siempre, de verdad, siempre están como impulsándonos, ¿no? Me dice, yo creo que la debes de tomar. Entonces, vete. O sea, vete y no te preocupes, acá nosotros resolvemos. Y yo, bueno, entonces esa fue mi primera formación. Lo de las flores de Las Bach. flores de Bach. ¿Y por qué desde antes te estaban llamando la atención? Me comentas, y bueno, en estas charlas y en este camino que de alguna forma hemos coincidido y he tenido el gusto, querida Silvia, de conocerte, efectivamente hablas de esta, que la energía contigo es flores de Bach, o sea, es una de las disciplinas dentro del holístico Claro. en la que más te vibra, en la que más estás. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuéntanos todo. La primera formación que tuve fue justo flores de Bach. Las flores de Bach, te digo, ya si bien las habíamos tomado porque más o menos como por, yo tenía como unos 12, 13 años, e Sí, igual mi mamá consigue, empieza a meterse mucho en temas holísticos y iba mucho al centro de Sayamichan en México. claro. Entonces iba a capacitarse para Feng Shui, iba a capacitarse para taller de, no sé, de programación del agua, iba a taller de, o sea, iba a muchos talleres y conoce a una doctora de flores de Bach. Entonces era una gran herramienta y en su momento, para mí, creo que ha sido una de las cosas que me parece extremadamente maravilloso cómo es posible que, o sea, si bien sabemos que la herbolaria aquí en México está muy fuerte, tal vez no hacemos un gran uso de ella, o a lo mejor no un uso formal. Sabemos que si nos duele la pancita, pues ya sabes, ¿no? Te dicen, pues tómate la manzanilla y Té mira, de tómate este hierbabuena. tecito, Claro, ándale, claro. como que siempre recurrimos a esto. Es Y ancestral eso, ¿no? Es por ancestral. supuesto, sí. Entonces, desde ahí yo creo que empieza esta parte a vibrar un poco mucho, yo creo, en mi cuerpo. Y siempre estuvimos inmersos en esto, pero no había caído en la cuenta, ¿no? O sea, que era parte de mi vida y que era de cómo resolvíamos las cosas hasta cierto punto. Entonces, cuando voy a ese curso y te das cuenta la importancia de cuidar el cuerpo mental, la importancia de darle, pues justamente como toda esta resistencia a la parte de la inteligencia emocional,
cuida tus pensamientos y que muchas veces no tenemos las herramientas no porque no querramos o no porque no querramos ser buenos o no porque no querramos sanar nuestro cuerpo, sino porque hay algo que no está haciendo una adecuada, o sea, no está fluyendo de alguna manera, ¿no? Entonces, las flores de Bach representan una gran posibilidad de que el conflicto se diluya sin que tú tengas una conciencia en, ahora voy a dejar de tener miedo. Porque trabaja a nivel sí energético, que después va a permear en la biología, y esto no tiene retrocesos. Entonces, cuando empiezo a entrarle a esta parte del mundo, yo como que me parecía místico y una parte de mí yo creo que también es desde esta honestidad. Yo siempre he buscado el que la gente o las personas que llegan a mi vida tengan esta certeza. El que yo haya elegido la terapia floral para mí era la parte en la que podía tener toda la información que ustedes necesitaban para tener esta certeza sin que fuera un tema como de, me dio unas gotitas que no sé qué son y ya mágicamente se sintió bien. Esa parte en ese momento me preocupaba muchísimo. O sea, para mí era muy importante que la gente confiara en mi trabajo, pero que no fuera por un tema mágico, ¿no? Si no fuera por un tema realmente de que todo tenía una explicación y que tenía una metodología atrás. Y pues me empecé a meter muchísimo, ¿no? O sea, todo lo que es terapia floral, homeopatía, todo lo que era de alguna manera ingerido, pero que no invadiera de alguna manera, o sea, que no fuera una medicina tan invasiva para que a la larga tu cuerpo no resonara en otra cosa. Entonces, el objetivo de estas terapias es la mayoría resolver para que no tengas alguna complicación en el futuro. Entonces, empiezo con la terapia floral y de ahí yo creo que me sigo agarrando porque hay 200 y tantos sistemas florales a nivel del mundo. Entonces yo nada más aquí en Reencuentro manejo 5 sistemas y te das cuenta que todos tienen el mismo principio. Todos estos sistemas florales en la misma raíz, en las flores de Bach. No. Bueno, las flores de Bach lo que hacen es tomar el sistema de Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, en donde él hace un estudio y observa que a través de algunas veces cortar los tallos, otras veces cortar las raíces, otras veces las flores, tiene una mejoría en alguna parte del cuerpo. El doctor Bach, él sí era un doctor, que empieza a hacer una observación tomando base de esta medicina homeopática que sí resuelve, pero también es como algo que se elabora en un laboratorio, no tiene una resonancia energética porque está hecho para a lo mejor aliviar una calentura. O sea, sí es un tipo de medicina, pero natural. Okay. Toma esa información y se mete a una exploración muy grande observando los trabajos del doctor Hammer, en donde él explicaba que todos nuestros pensamientos tienen un impulso y que se van viendo como ondas en la parte cerebral. Entonces empieza a observar que las personas enfermas tienen ciertas características, que muchas de ellas empiezan a tener temas no resueltos a nivel emocionales. Entonces comienza a hacer como un pequeño botiquín y hace algo diferente a la medicina de la homeopatía, en la que en lugar de hacerla en laboratorio, pone a solarizar todas estas flores. Entonces toma, por ejemplo, la clematis y la pone en agüita, la pone para que agarre la energía del sol. Y al hacer ese preparado, lo cuela y tiene como un proceso por ahí, un poco de laboratorio, pero un poco más energético, mucho más de elaboración de sustancia, en donde sigue teniendo la fuerza, donde sigue teniendo la resonancia vibracional viva, por así decirlo. Claro. Entonces empieza a hacer como pequeños preparados y entonces le dice a su vecina como de que tómate esta florecita. Oye, es que fíjate que estoy muy triste, tal cosa, entonces tómate esta florecita.
y empieza a observar que cuando empiezan a tomar esta terapia floral, se sienten mejor, ya no están llorando, o sea, tienen mucha más resistencia y características muy particulares. Entonces, él se mete como muy de lleno y crea todos los 38 remedios florales. Entonces, al crear esta medicina, otros elaboradores florales toman esa información y entonces hacen sistemas florales, depende de la parte del mundo. El de Edward Bach está mucho más situado en la parte de Inglaterra. Hay uno de acá de México que se llama Elixires Aztecas. Está, por ejemplo, las esencias de California, esencias de Bush, orquídeas, que es como más de Cuba. El otro sistema que yo manejo, que es un poco más en la parte de España y un poquito más hacia abajo, que se llama Esencias Florales del Mediterráneo. Después está otro de los sistemas que yo manejo, se llama Flores de Alba, otro Rosas de Percival y Rosas Alba y me falta uno, ahorita te lo digo. Y cada uno de esos sistemas lo que hace básicamente es que, por ejemplo, el de acá de México vas a encontrar una flor que es biznaga, vas a encontrar una flor que es cempasúchil, vas a encontrar una flor que es... ¿qué otra tienen? Es cempasúchil, está, por ejemplo, borraja, o sea, también tiene todo un sistema que igual me parece que son 40. Yo no tengo ese. Sí, y en este caso, todos van hacia una misma línea o tú eliges o ¿Cuál uno tienes que elegir? o ándale, es decir, pues yo quiero esta o quisiera del Mediterráneo. ¿Cómo es? Uh-huh. O sea, o todas van hacia el mismo fin, pero Uh-huh. unas son especiales. Digo, ¿Cuál es la para que, diferencia? sí, para que, bueno, hay gente que por primera vez probablemente escuche Uh-huh. este Uh-huh. término de Flores Bach y esta Claro, forma también de encontrar claro. una opción para mejorar su estado anímico, para mejorar a través de este acompañamiento de la medicina alópata, como me Uh-huh. comentas, mejorar y fortalecer el efecto de la medicina alópata a través de estas flores de Bach. Entonces, habiendo tantas variantes, ¿cómo va? Ajá, ¿cómo escoger? Mira, todos los sistemas funcionan muy bien para la parte humana. O sea, lo pueden tomar los seres humanos, lo pueden tomar las mascotas, lo pueden tomar las plantas, porque es un sistema que está creado por cosas extremadamente naturales, en donde si bien sí ocupamos un conservador para poder mantener la terapia floral viva durante 3 meses, es es una gotita, más bien ese es un tercio de gota lo que tú consumes, que tu hígado metaboliza increíblemente rápido. Por eso es que puedes tomar medicina alópata si estás tomando terapia floral o puedes estar acompañándola con un régimen alimenticio, con medicina homeopática, porque cada una tiene una resonancia. ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que el lugar en donde estás. Porque te digo, muchas veces aquí en México, aunque o sea, la creadora es una argentina, pero viene a estudiar la terapia floral, bueno, las diferentes plantas en cuestión de herbolaria y se da cuenta que te decía, no, que el maíz te sirve para esto, que floripundio te sirve para esto, y entonces crea el sistema floral de pues no es que no es solamente la herbolaria, sino también de las características del lugar, de México. Aquí, si por ejemplo hay una florecita en donde hay para tratar temas como por ejemplo el machismo, que a lo mejor pues, en la Patagonia o en Chile no es, ¿no? O en Estados Unidos no se utiliza. Entonces, la diferencia de cada uno de los sistemas básicamente es que esa flora se encuentra solamente en esa parte del mundo. El sistema más conocido, el que es más antiguo y el que sigue vigente hoy en día es el sistema de flores de Bach. Ese sigue y creo que seguirá porque es un gran apoyo. Yo manejo el de Mediterráneo porque elabora, bueno, Pedro López Clemente, con el que yo también me capacité, es el elaborador floral del sistema de flores del Mediterráneo. Entonces, él viene a México y nos comparte toda esta sabiduría, toda esta experiencia, cómo lo crea. La diferencia que yo veo entre uno y otro de los sistemas, creo que en el sistema de flores de Bach puedes resolver mucho más conflictos de personalidad. En el sistema de Mediterráneo va mucho más puntual a... Hay una flor, por ejemplo, zanahoria, que va a resolver problemas de vista,
está clavel de Indias, que es para resolver problemas auditivos, está borraja, que es para temas de hígado, páncreas. Entonces, siento que esas también tienen una gran posibilidad para personas que ya tengan un padecimiento. Claro. Los otros tres sistemas que manejo, la resonancia que tienen, igual Pedro López Clemente es el elaborador, pero la resonancia se crea porque él es español, entonces viaja, es el director de México, Argentina, España y creo que otro país. Entonces viaja mucho y sus flores se desvitalizan cada vez que las pasa por rayos láser. Entonces crea un sistema que tenga una resonancia vibracional mayor y entonces busca el tema de las rosas. Entonces, estas rosas solamente florecen en ciertas partes del mundo, que solamente, algunas solamente florecen ciertas veces al año, o sea, tienen características muy particulares que ayudan para conflictos que son mucho más psicológicos. Entonces, el que yo trabaje con estos sistemas, a mí lo que me ayuda más que ayudarme, creo que es una gran posibilidad para el paciente o para la persona que llega, el consultante, porque haces una maravillosa alquimia. Mm. Aún si solo tuvieras el sistema de flores de Bach, es una maravillosa opción. O sea, tampoco creas que, si solamente maneja flores de Bach, no sirve como terapeuta. No. Sí, o sea, te digo, el sistema de flores de Bach ya tiene 38 preparados y tiene otro preparado que se llama Rescue Remedy que hace otras dos para que el kit, por ejemplo, de esencias de flores de Bach, tiene 40 florecitas en donde vas a poder resolver temas miedo, incertidumbre, conflictos, por ejemplo, de confianza, angustia, preocupación, exceso de responsabilidad. O sea, tiene un gran abanico de posibilidades. El que yo haya elegido meterme mucho más en la parte emocional, mental, sí creo que ha sido un poco coincidencia, coincidencia, y yo creo que le digo, pues sí, un poco la diosidencia, ¿no? O sea, también siento que es parte del que me han llevado por esa parte, por mis características, ¿no? O sea, lo que te decía, no soy tan buena para estar tanto en el exterior, para mí la terapia individual es muy enriquecedora. Eh, la capacidad de estar explorando y de siempre estar buscando esta parte y por qué te conecta, o sea, en qué momento se forma esto y cómo se resuelve tal conflicto y cómo puedes darle resonancia a esto. Eso me sigue encantando mucho, o sea, creo que desde siempre la parte de estarme vigente, de seguirme educando, de seguir buscando cómo seguir enriqueciendo la posibilidad para mis pacientes es algo que hoy por hoy me, me gusta muchísimo y no para ellos, me gusta para mí, o sea, me gusta entenderlo, me gusta como, wow, o sea, ya entendí por qué esto, ¿no? Y cosas que a lo mejor al principio no me hacían tanto sentido, al siguiente taller o en el otro taller que me metí o con otra persona que escuché, de momento me hacen clic y te lo explica de una manera diferente y ya entiendo ese nuevo mundo. Entonces, como tal te digo, todos los sistemas florales sirven para resolver las partes emocional, mental primero y después va a ir a la parte biológica. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con un sistema floral? Para mí es que te sube el sistema inmunológico, equilibra muchísimo, o sea, creo que te da muchísimas posibilidades de en poco tiempo, o sea, en poco tiempo te digo 1 o 2 días, te da esta resistencia de que tal vez si tuviste una pérdida, por ejemplo, de que alguien murió, alguien trascendió y que de momento no puedes dejar de llorar con un sistema floral, te da una resistencia energética, emocional y que incluso físicamente te da muchas fuerzas. Si a lo mejor tuviste alguna circunstancia en la que, pues no sé, te chocaron el coche y estás en una crisis muy grande, pues también te ayudan como a bajar un poquito. He tenido pacientes también que de alguna manera ya toman un tratamiento psiquiátrico y medicamento controlado. Y volvemos como a la misma historia, no es que tengamos algo en tema con el medicamento, pero no hay una resolución de las situaciones. Y con la terapia floral sí hay una resolución. Entonces, para mí, o sea, incluso en las cosas que me he preparado y como decías al principio, en los caminos que me han llevado, sigo regresando a las flores porque siguen siendo una herramienta
que agradezco profundamente, que en muchas situaciones, en muchas personas cercanas, me han dado este sostén y esta capacidad para poder salir mucho más adelante de las situaciones. Oye, y siendo con esa personalidad de la que nos compartes aquí, un poco introvertida, Sí, em, ¿cómo batallar, cómo enfrentar esta parte de los prejuicios que se tienen contra estas propuestas de medicina alternativa, ujú, de energía holística? Porque estoy seguro que muchos que nos vean a estas alturas del vuelo también van a decir, ah, claro. todavía Ujú. y está bien. O Sí, sí, sea, de sí, hecho, vaya, hasta con las vacunas del COVID dijeron, claro, no, va a estar peor. No sé, siempre tenemos y tendemos a poner en duda. Y bueno, ante el tiempo en el que la ciencia se erigió como la madre de todo, ¿no? Como que el padre de todo era Santo Tomás, como dicen, lo que hasta no claro, ver, no creer. exacto. Pero bueno, por supuesto que hay cosas que seguimos sin poder, Palpar. sí, que no son aprehensibles, ¿no? Físicamente, pero que ahí están. Y por supuesto que es muy, bueno, pues se pone ahí como que a la mano para poder señalar, para prejuiciar. Ujú. ¿Cómo has pasado seguramente por unas cuestiones así? ¿Cómo has pasado esas partes? ¿Cómo has vencido esa parte? Porque tal vez, perdón, ya me alargué un poquito, pero hay gente que diga, es que yo como que siento que, pero Claro, mejor no, porque sí, mejor si termino mi carrera de arquitectura, ¿no? claro, Por ejemplo. sí. Mira, yo creo que mucho antes de poder ser acompañantes, de poder ser terapeutas, de poder dedicarnos a algo que tenga que ver con el tema de acompañar, tenemos que chambearle nosotros. Entonces, si bien mi personalidad sí tiende a ser mucho más introvertida, a través de todas estas capacitaciones, a través de estar tomando flores, de entrarle con muchas cosas, poco a poco he tenido o sea, la resistencia, la tranquilidad y hoy por hoy creo que es algo de los que, o sea, me apasiona mucho compartir. Y yo me veo hace 14, 15 años donde a lo mejor empezaba, donde recuerdo perfecto que uno de los primeros cursos que me pidieron fue ir a la licenciatura de la UAT, de que no recuerdo si era naturopatía en ese entonces, pero la persona que me buscó era un biólogo y me decía como de, quiero que les expliques lo de las flores de Bach y confió en mí. Y yo recuerdo que era tal, o sea, era a tal punto mi miedo en hablar Ujú. que un día antes se me cerró la garganta. O sea, me puse afónica, no sabía por qué, si yo estuve, o sea, estuve súper bien, no me veía, o sea, como que una cuestión así lógica climática no hubo. Eh, la explicación que yo le doy era el miedo, o sea, el temor, ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? O sea, ¿cómo voy a ir con universitarios? Y no sé, o sea, como tú decías, ¿no? Un poco el prejuicio de que tal vez yo ni siquiera había acabado la licenciatura y cómo iba a ir a hablarles de algo que no sabían si en realidad sí funciona. Entonces, le pedí a Miguel Ángel que me hiciera el favor de le expliqué, me, me entendió y pues obviamente no le dije, estoy muerta de miedo, ¿no? ¿Quién es Miguel Ángel? La persona que me invitó a darle el curso Ya. a los alumnos de la UAT. Entonces me dijo, lo pasamos a la siguiente semana o a los ciertos días, no recuerdo. Y coincidía que una persona había venido a darnos un curso de aromaterapia. Ujú. Y entonces yo estaba como hiperventilando, estaba súper nerviosa, no, la estaba pasando tremendamente mal porque tenía que ir creo que de 4 a 8 y algo así. Entonces me acuerdo que Norma, que en ese momento es la maestra de aromaterapia, también se metió mucho al tema naturopatía y mucho de la medicina holística. Ujú. Me dijo, a ver, vamos a ver, ponte este aceitito, ponte por esto, vamos a empezar a hacer esto, haz vocalizaciones, tómate tus gotitas más seguido. Y pues agarré fuerza, o sea, agarré una fuerza
tremenda, llegué, di la clase, el ver personas más grandes que yo, pues no fue un factor que en su momento sé que me hubiera hecho sentir muy mal, pues no, lo di muy bien, ¿no? Entonces salí adelante y como que yo dije, necesito seguir tomando la terapia, ¿no? Entonces sigo tomando la terapia floral y de ahí yo creo que me ha ayudado bastante a entender que el tiempo es perfecto y que muchas veces es como cuando lees un libro que no entiendes y que lo dejas. Y un año después, 5 meses después, lo abres y ese libro tiene una respuesta que en ese momento estás buscando. Y para mí es como esta parte de que cuando el alumno está listo, el maestro abre la puerta. Entonces, creo que la gente, de verdad que una de las cosas que pudimos observar, no sé si recuerdas a esta gimnasta Simone Biles de Estados Unidos, Sí, que se retiró de la competencia porque decía que estaba sufriendo demasiado el tema sí, mental emocional, claro, que claro. fue una de las primeras personas que puso en palabras la importancia de cuidar la salud mental, que no la veíamos, que no la podíamos tocar, pero que la sentías y que la presión estaba seguramente al 3000%. Por supuesto, y a eso me refería, no hay una medicina así, pues tómate esto y ya. Exacto, No, y ahí claro, entran ustedes. así Sí, es. sí, sí. Entonces, muchas de las veces, o sea, nos ha tocado gente a lo largo de la vida, ¿no? O sea, que incluso hay situaciones que son muy desafortunadas y que tienen un diagnóstico muy fuerte. Entonces llegan con nosotros pensando que vamos a darles la pastilla mágica que va a resolver el cáncer. Entonces, pues desde toda esta honestidad, desde toda esta parte, les decimos que también hay acompañamiento para irnos despidiendo, ¿no? Entonces, si bien es otro tipo de sanación, dejamos el cuerpo físico. Entonces, una de las cosas que yo creo que hemos hecho muy fuertemente en el espacio en reencuentro es el dar la posibilidad de que haya posibilidades, ¿no? Si tú en ese momento no crees, no consideras, es que no es tu momento. Y así sea la mejor terapia, el mejor terapeuta del mundo, no va a hacer un efecto en ti porque mentalmente yo estoy poniendo un bloqueo, una barrera. Entonces, querramos creer o no querramos creer, no hay un adecuado bueno, no está pasando adecuadamente la información. A diferencia de la terapia floral, creas o no creas, si tú la tomas, te va a hacer un efecto. Aunque vayas con toda la Así es, con arrogancia y toda los la o prejuicios, negatividad o que digas esto no me va a servir para nada. bueno, ya vine porque me mandó Exacto. mi Sí, papá o mi sí, mamá que cree mucho, sale. así es. O mi esposa, ¿no? Así es, sí, siempre, sí, siempre, siempre. Es bien común, o sea, creo que esa es una de las más comunes. Me trajo mi esposa, o me trajo mi mamá, o me dijo mi mamá que viniera contigo. Y al principio una parte de mí era mucho como de, bueno, es que tienes que entrarle, ¿eh? O sea, la parte terapéutica también es un camino para mí, ay, de una elección muy grande, o sea, porque finalmente tú estás eligiendo salir de ciertas patrones, creencias o situaciones que no te están expandiendo de alguna manera, pero le tienes que entrar con todo. Entonces, en algún momento yo les decía, tienes que, o sea, si vas a entrarle al proceso terapéutico, también no es como que tu mamá te trajo o no es como que tu esposa te traiga, no, o sea, es que tú también tienes que tomar la decisión. Pero hoy por hoy ya la verdad es que fluyó muchísimo y entiendo lo que te decía, ¿no? O sea, si estás llegando a mi vida es por algo. Y desde este agradecimiento yo sé que por eso estuviste en mi camino, que por eso yo estoy en tu camino y lo veo desde otra perspectiva diferente. Pero la terapia floral no necesita de eso, es como la medicina homeopática, como la herbolaria, en donde te va a hacer un efecto quieras o no quieras. Entonces, esa es una de las grandes virtudes. Sí creo que también es muy importante la global, o sea, la parte global, en donde antes del 2019 todos estábamos súper enfocados en decir, tengo que hacer lana, tengo que hacer lana, tengo que hacer lana y me tiene que llegar la lana antes de que cumpla ciertos años porque si no ya valí, porque creemos que a eso venimos al mundo.
¿no? A producir, a generar. Esta historia de que el tiempo es oro, creo que no la compramos muy, 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 muy profundo. Y la pandemia nos enseñó que estábamos perfectamente bien, pero el factor del miedo podía llegar a matarte. Entonces, ahí es donde te das cuenta, donde el cuerpo puede estar en perfecta sincronía, donde puedes estar estructuralmente hablando y físicamente hablando, biológicamente hablando en perfecto estado, pero no te sientes de esa manera. Entonces nosotros les decimos mucho que cuando tú sí, ya fuiste al doctor, ya te hiciste análisis y te dicen está todo perfecto, no es por acá, el mismo médico te dice búscale por otro lado. Y este búscale por otro lado va a resuélvelo con un psicólogo, resuélvelo con un terapeuta, éntrale a yoga, o sea, vete por caminos diferentes que te ayuden a canalizar todo esto que está aconteciendo. Algunas veces son pensamientos, algunas veces son sensaciones, algunas veces son emociones y cada una de las personas que dan acompañamiento pues tienen una virtud, ¿no? La terapia floral viene muy bien para la parte mental y la parte emocional que te digo, si bien va a resonar en la parte biológica, es un poco más lento. Entonces nosotros como equipo, como consultorio, sí tenemos como un poco especialistas en diferentes cosas. Entonces hay uno de nosotros que se dedica a la parte biológica, está la que se dedica a la parte energética, está la que equilibra energía, cuerpo y pensamiento, está la que se mete a la parte de generacional, está la parte, pues no sé, intuitiva, que también es un poco energética, pero también álmica, espiritual. Entonces, cada uno de nosotros en las formaciones que ha tenido, pues tratamos de, con diferentes técnicas, el poder darte una posibilidad dependiendo de cuál sea la situación que traigas. Por ejemplo, si traes muchísimo dolor de rodilla y quieres pasar conmigo a terapia, te voy a ser 100% honesta. O sea, sí te va a servir la terapia floral, pero primero te voy a mandar o con el que trabaja acupuntura, o con el que trabaja biomagnetismo, o con el que trabaja masaje terapéutico, o con el que trabaja medicina física y rehabilitación. Y después, cuando ya estés un poquito más equilibrado, ellos te van a mandar conmigo para que lo puedas resolver de raíz. Sí, oye, y tocamos este punto, a mí me gustaría acentuar un poquito esta parte. Hay quienes en este momento, o hay una persona en este momento que dice, es que yo quiero dedicarme a ello. Claro. Pero no, porque me van a señalar, mi misma mamá me dice, pues, que soy la bruja de la casa, Claro. o que esas cosas que, en fin, pero hay sin duda evidencia de gente que, bueno, pues ha mejorado con esta Claro. forma de andar por el mundo, pues su presencia en el mismo, etcétera. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje hay para estas personas, mujeres, hombres, que dicen, yo quiero dedicarme al holístico, a las terapias alternativas, pero tengo miedo por muchas cosas? Pues yo les diría que sigan a su corazón. Yo creo que una de las cosas que más necesita la humanidad en este momento es personas que reconozcan, que escuchen su voz, que escuchen su propia voz, su propio corazón para que encuentres tu propio camino. Yo creo que mi camino al principio tal vez de mi vida no fue elegido porque el tiempo en el que yo estaba, tal vez no estaba todavía preparado para. Pero hoy por hoy sí creo que, o sea, la licenciatura en naturopatía es exactamente eso. O sea, vas a formarte en kinesiología, vas a formarte en terapia floral, vas a formarte en terapia acupuntura, te formas durante muchas medicinas, más bien con muchas medicinas o con muchas terapias integrativas, para que tú elijas también cuál va a ser tu camino. O sea, si bien un naturópata tiene una capacidad para poder atender muchas cosas, yo siento que también vas a elegir una en donde tú te sientas muy cómodo. Entonces, sí creo que cada día la humanidad está despertando memorias ancestrales y vamos a regresar a esa situación ancestral en donde justamente, como tú la decías, ¿no? O sea, la herbolaria es milenaria, pero también te hacían una limpia chamánica, por ejemplo.
¿no? Entonces, vamos a regresar a muchas cosas porque no es que haya estado mal, sino que nosotros tenemos que recordar todas esas memorias porque están en nosotros y que le tienes que dar y que finalmente si tú tienes miedo, está bien, o sea, no lo tomes rápido, ¿no? O sea, busca, pregunta, indaga y cuando estés convencido y cuando tengas toda esta información de que si esto es a lo que te quieres dedicar, dale, o sea, dale porque es un camino que tiene grandes virtudes, es un camino que poco a poco te vas formando y que vas encontrando cada vez características que no sabías que tenías y que hoy por hoy algo que le tenía muchísimo miedo, te decía que mis papás están formados en el tema medicina y ellos siempre nos decían a todos, estudien medicina porque para ellos era la parte en la que pues no ibas a sufrir, ¿no? De alguna manera. Y yo siempre les decía, no, para mí medicina es una gran responsabilidad. Para mí no, o sea, yo no tolero ver la sangre, ¿no? Y hoy por hoy me veo en el camino de una medicina diferente, que si bien te decía al principio, no lo elegí conscientemente, yo creo que un poco me eligió el camino, hoy sí lo elijo, o sea, sí puedo decirte que tal vez durante algunos años estuve como en esta búsqueda de si es lo mío, no es lo mío, si le doy, no le doy, y que creo que es mucho lo que tal vez pasamos cuando estamos en una licenciatura, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, me meto y pues ya ni modo, ya me metí, no me, o sea, pero sí creo que hoy el tiempo está sacándonos de estas estructuras en donde no cabemos. Entonces, sí creo que dale a lo que tu corazón necesita, dale espacio a lo que sueñas, dale espacio a lo que te haga feliz. Sí creo que si te gusta, si te apasiona, no vas a tener, o sea, no se te va a hacer pesado, no lo vas a ver como un trabajo, vas a ver cómo va a ir fluyendo y de momento te vas a encontrar con personas que digas, wow, o sea, esto es lo que yo quería, sin que tal vez lo hayas, muchas veces hacemos rezos al universo, ¿no? Y le pedimos, universo, muéstrame una versión más elevada de mi ser. Y yo creo que esto es lo que haces, ¿no? O sea, vas siendo mejor y vas estando cuidándote mucho más, atendiéndote. Creo que hoy la gente sí se atiende de muchas maneras. O sea, el hecho de que vayas al gimnasio, el hecho de que comas mejor, el hecho de que hagas yoga, el hecho de que vayas a pilates, el hecho de que camines, ya estás buscando, no importa por qué cuerpo empieces, pero ya sabes que tienes muchos que hay que atender. Y por eso es que también inconscientemente te van llevando, o sea, vas buscando hacia dónde irte y hacia dónde está esta parte de la sanación. Oye, ahorita que comentabas respecto a, pues, regresar a esta parte de volver a conectarse, leía hace unos días un artículo eh, que decía, bueno, es que el ser humano ha ido perdiendo una serie de cosas con las que nacimos, pero que la tecnología, el que esté todo a la mano, Ujú, pues nos hace como dormir esas cuestiones como la intuición, ujú, como el sentir que el presentimiento, ¿no? claro. Esa, yo he escuchado muchas veces que siento que algo malo, ¿no? O Ujú, sea, o el sentir que alguien te está viendo, ¿no? Y claro, no, científicamente, no porque tu mirada está hacia un lugar, pero sientes esa mirada, claro. pero sientes que algo pasó, pero entonces hemos dejado de escuchar. Hemos dejado de Ujú, escuchar la naturaleza, hemos dejado, en fin, tantas cosas. Y claro. no sé si a eso te refieras también con esa reconectarnos. Un poco sí, un poco creo que también el tema tecnológico, yo creo que también sí o sí va a cambiar. O sea, sí creo que muchas cosas, aunque no querramos aceptarlo, ya no son parte de este tiempo, de estas tecnologías. Sí creo que la tecnología, de alguna manera, puede acercarnos con los que están lejos, pero pueden alejarnos de los que están cerca, si es que nosotros lo elegimos. Claro, claro. Pero también creo que la tecnología se puede poner al servicio de la humanidad. Te decía que yo he tomado cursos con personas con las que yo no me hubiera o tal vez no hubiera tenido la posibilidad.
si no hubiera sido porque estaban en línea. Hoy por hoy, o sea, yo me puedo abrir a la posibilidad de dar sesiones a personas que están en Nueva York por la tecnología. He dado sesiones a personas que viven en Argentina y en Colombia por la tecnología. Entonces yo creo que todo es cuestión de balance, porque si bien la tecnología tiene sus situaciones, circunstancias que evidentemente como humanidad sí tenemos que atender y sí tenemos que cambiar, como los temas de pornografía, en las que sí o sí no es, o sea, no es a lo que se creó, no es para eso, para lo que se creó. Pero por otra parte, entiendo perfecto, por ejemplo, muchas de las veces que les dejo alguna tarea, una de ellas, por ejemplo, es escribir, porque estamos tan habituados a hacer que perdimos justo esta conexión de sentir lo que estoy diciéndole al otro. Y al sentirlo, ya me puedo como más que preocupar, me puedo ocupar en decir lo que quiero y no en lastimar al otro o en no tener filtro si sé que lo voy a lastimar. Eso creo que la tecnología sí nos ha desconectado muchísimo de esa parte, o sea, y creo que de alguna manera se me hace, o sea, sí creo que poco a poco nosotros también tenemos que ir sacando nuestras propias decisiones, ¿no? Y tomar, sí, nuestras propias decisiones y entender que si de alguna manera la tecnología está siendo un puntito en tu relación o una situación de atender, sí se atienda. Y te decía que, por ejemplo, con medio de la escritura, de alguna manera, vuelvo a buscar el que mi paciente o que la persona que me está consultando se reconecte con esta parte, una, otra, que, por ejemplo, dejemos de estar en el drama, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, las emociones nos sobrepasan y creemos que traemos muchas cosas. Y cuando las pones en papel te das cuenta de que, ay, no eran tantas, solo estoy haciendo drama, ¿no? Como decía, solo estoy en el papel de víctima o solo estoy quejosa. Eso te da la claridad y el entendimiento de no, no me pasan cosas tan malas, ¿no? O sea, no, realmente no está pasando algo tan malo, yo lo estoy haciendo muy malo. Entonces, sí creo que de alguna manera también es responsabilidad nuestra el saber qué dejamos entrar. O sea, sí la tecnología nos ayuda muchísimo, pero sí tenemos que tener una dosificación de. Creo que los chicos, por ejemplo, ya traen un chip totalmente revolucionado. O sea, yo los veo que en este rollo de cómo programo esto y ellos y ya, y yo, ¿what? O sea, sí, por supuesto que las estructuras van mejorando, ¿no? O sea, la estructura mental, la energía, o sea, muchas cosas características, ¿no? O sea, que nosotros vamos viendo de generación en generación. Que sí es mucho, como decías también, la palabra flexibilidad, ¿no? O sea, de irnos también aprendiendo a hacer y a usar esto y no quedarnos rezagados, ¿no? O sea, una de las cosas que yo creo que sí como espacio, lo que buscamos muchísimo es eso, el no quedarnos rezagados en la información, en la tecnología, en cuestiones que a lo mejor sí son muy bonitas las cuestiones ancestrales, pero lo decía también por ahí una maestra, ¿no? Nuestros ancestros, o sea, los chamanes, todos los abuelitos, toda la gente más sabia no vivieron los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y seguramente si ellos estuvieran viviendo también se tendrían que adaptar a las nuevas tecnologías, a la nueva información, a la nueva todo. O nos renovamos o nos quedamos en el pasado. Entonces yo creo que es como una sana dosis de equilibrio, o sea, cuida mucho lo que dejas entrar de información, de comida, de pensamiento, lo que ves en la televisión, todo eso también yo creo que se tiene que cuidar mucho. Claro. Oye, y en este andar, ¿cómo coincidir me decías que en la universidad Ujú. conociste a tu pareja? Sí, ¿Él es holístico? pues ¿Cómo pasó? también la A vida ver, fue, fue yo creo que un gran regalo de la vida. Una de las veces que yo recuerdo que estaba de novia con Juan Carlos, mi esposo se llama Juan Carlos,
una de las veces que yo estaba con él, estaban dando un taller de esenios en Reencuentro. ¿Qué es esenios, perdón? Esenios es otra técnica también, pero bueno, no sé si llamarle una técnica. Esenios como tal fue eh, los que le dieron espacio y acogieron de cierta manera a Jesucristo en el momento en donde se hace como un paréntesis en la vida. Más o menos, no sé si te acuerdas que él como a los 12, 13 añitos teníamos razón de él y después hasta los 30 y algo. Entonces, ese lapso de tiempo se va a estudiar con maestros y con seres, yo creo que muy de resonancias Elevados. muy elevadas, Ujú. que así se llaman, esenios. Entonces estaban dando un taller. Mi hermana, una de mis hermanas, se metió muchísimo a todo lo que es el conocimiento esenio y mi mamá. Entonces, me decían como de, vente, te van a tomar la foto de tu aura y bla, bla, bla. Entonces, yo voy y me acuerdo perfecto que la persona que estaba dando en ese momento el curso se llama Oscar, él ya trascendió este mundo. Y cuando lee mi aura, se voltea, se me queda viendo y me dice, bueno, tu misión en esta vida es con tu pareja. Y yo en ese momento, claro que colapsé, quería sacar chispas porque yo decía, o sea, ¿cómo me hacen este encargo? O sea, ¿por qué? Yo no quiero este encargo, ¿no? O sea, yo no quiero hijos, yo en ese momento no quería tener No querías hijos. Para hijos. mí, te digo, el tema ¿Qué de edad la tenías en ese responsabilidad, tiempo? como 10 no, 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 yo creo que como 21 más o Y menos. dices hijos, en ese momento 22, hijos, no. no, no, no. No, o sea, el tema de los hijos también creo que es un tema para mí que fue un tema. y igual, o sea, por toda esta parte de la responsabilidad, o sea, desde antes yo decía, no, y qué onda, y el agua, y la carne, y esto, y qué les voy a dejar a mis hijos, y no, qué terrible, y el mundo, y por eso me daba muchísimo pánico, ¿no? Tener hijos. Pero en ese momento yo decía, no, pero ¿por qué me encarga esto? ¿No? O sea, yo decía, qué fuerte. Y yo tengo, no quería dedicarme ahí, estaba mucho, muy lejos del tema y de la sintonía, de la sincronía y de la energía en la que hoy me encuentro, ¿no? A lo mejor ahí estaba un poco más en otra frecuencia totalmente diferente. Y entonces yo así como de, ¿por? ¿Eso qué? No, o sea, y me acuerdo que me enojaba y yo decía, ay, no, no, no. Mi mamá y sus cosas. Sí, yo decía, no, 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 esto no está padre, ¿no? O sea, ¿por qué me encargan esto? No, 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 no. Pasó y ya, como que se cerró ese capitulito. Empezábamos como a esta parte, te digo, de noviazgo, un tiempo en donde también pensábamos como de que no era lo nuestro estar juntos y tal vez, no sé, buscar un poco de tiempo. La vida nos siguió dando lecciones, nos siguió, o sea, creo que cada día nos sigue llevando por estos caminos en donde nos volvimos a elegir. Y cuando él empieza en temas holísticos es porque había la posibilidad de irse a un diplomado a Cuba para capacitación. Era un tema un poco de beca, pero, o sea, la inversión no era tan grande, pero era una gran posibilidad. Entonces, recuerdo como que él también estaba así como de, pero ¿qué voy a hacer ahí? O sea, ¿yo qué? ¿En esto qué? ¿No? O sea, ¿no? Y, y fue así como de, pues mira, probablemente te guste, probablemente no te guste, pero pues no pierdes nada, o sea, finalmente vas a conocer gentes nuevas, es otro lugar y pues no sé, la vida lo llevó. Y resulta que le encanta, o sea, la medicina, él quería ser odontólogo y entonces le encanta el tema médico, por ejemplo, a veces él le apoya a mi papá en temas de medicina física y ¿Y rehabilitación a qué fue? ¿A qué curso fue finalmente? o sonoterapia. Oye, Uh-huh. Entonces, cuando empieza a meterse, después hace el diplomado de acupuntura, después sigue entrándole, pero un poco más a la parte biológica, como para resolver ya temas de por ahí dolencias, molestias y cuestiones ya, pero biológicas. Entonces, más o menos como por el 2019, estaba tomando un curso que se llama 13 lunas, en donde también te hacen hacer una exploración increíblemente fuerte entre tu femenino y masculino.
Entonces, pues no sé, yo creo que ese para mí fue uno de los grandes cursos en donde me pude dar cuenta, ¿no? Cómo había trazado sin pensar todo lo que venía a sanar con la energía masculina, que si bien ya antes trataba o había tratado de trabajarlo con constelaciones familiares, hasta ese momento me cayeron muchísimos veintes, ¿no? Entonces, platicaba muchísimo siempre con mi esposo, o sea, siempre que íbamos, él me llevaba al taller, pues era en la Ciudad de México, y cada 15 días, durante casi 7 meses y cachito, entonces pues era mucho el regreso de, no, pues hoy exploré esto, hoy me di cuenta de esto, oye, quiero decirte que no me había dado cuenta de esta parte que a lo mejor sé que hago inconscientemente, pero no está padre, ¿no? Entonces nos servía muchísimo como un poco terapia a los dos. Entonces, hoy por hoy nos complementamos bastante bien, si bien en el consultorio cada uno tiene una línea totalmente diferente. Eh, el sonido, a través del sonido y la meditación, se abrió la posibilidad de trabajar juntos. Entonces ahora, por ejemplo, estamos haciendo y abriendo espacios para relajar. Él trabaja, el sonido se conectó de una manera espectacular con él y entonces hace frecuencias, vibraciones de frecuencias con cuencos terapéuticos de cuarzo o tibetanos. Entonces empezó por ahí, pero nosotros creíamos que por medio de la voz también podemos como llevar a un viaje no solamente sonoro, sino también atemporal. Entonces, pues hoy por hoy sí estamos en un momento de nuestra vida en donde nos complementamos bastante bien en tema laboral, en tema de pareja, sí, o sea, yo creo que te decía hace un momento, o sea, los terapeutas antes de dar terapia nos terapeamos, o sea, tenemos que ir a terapia, seguimos tomando terapia, yo sigo tomando terapia, y no porque sienta que mi vida es miserable, sino porque creo que de verdad cada vez me va encantando desbloquear más cosas que sentía que tenía resueltas y me gusta esa parte, ¿no? Como de encontrarle, esto es por acá. Gracias. Entonces, pues siempre son aprendizajes. Oye, fíjate que yo pensé que tú eras la que, ¿te acuerdas lo que me estás platicando? De inicio yo pensé que tú eras la que habías inaugurado el centro holístico y tú así como que todo, pero bueno, entonces viene desde la energía de mamá. Sí, claro. Reencuentro empieza siendo un espacio más belleza, ¿no? O sea, era más la parte de masajes, la parte de faciales, porque incluso cuando, o sea, te lo comparto, son cuando vas a pedir una licencia, no nos tienen ni siquiera por acá que somos. Entonces nos encasillan en salones de belleza, ¿no? Entonces como de que, masaje, de belleza, ¿no? Entonces por ahí empezó. Eh, sí creo que era la manera en la que tenía que empezar, ¿no? Porque te digo, la gente, el espacio mismo, yo creo que poco a poco, así como todos vamos encontrando nuestro camino, el espacio también fue encontrando su propio camino. Y empezó de esa manera, empezó siendo como una posibilidad para ir, relajarte, para cuidar tu piel, para cuidar, sí, un poquito el cuerpo. Y tenía, por ejemplo, el biomagnetismo, pero era como muy alternativo. Entonces, llega un momento que ella también por cuestiones de trabajo y por cuestiones de, más que nada de trabajo, eh, me dice, sabes, ya, o sea, no tengo tiempo, ando en esto, en esto, en esto, entonces estás tú más tiempo en esto, porque no llevas como el espacio, ¿no? Como reencuentro. Y pues al principio sí como que era, bueno, creo que sí puedo, ¿no? O sea, creo que sí tengo la capacidad para llevarlo. He tenido muchísimos aprendizajes porque a lo largo del tiempo también hemos tenido muchos convenios con personas que han venido a dar terapias de Cuba, Argentina, de Estados Unidos. Entonces, muchas veces los teníamos que alojar, ellos hacían o armábamos taller o armábamos curso. Y pues de todas las experiencias, poco a poco, hoy por hoy sí te puedo decir que ya está en una frecuencia mucho más alineada a la mía, desde el aspecto de que siempre tratamos desde ser este puente. Y el puente para nosotros es como de si en algún momento tienes tu propio espacio o creas tu propio espacio,
entendemos que es súper normal. Y también hemos alojado a hermanos que de alguna manera su espacio tuvo que tener algún movimiento, tuvo que cerrar, se movieron de lugar y que ahora pues para Tlaxcala Reencuentro es como la sede de. Entonces, ha migrado de muchas maneras. En la pandemia también nosotros tuvimos que salir, o sea, salíamos, dábamos talleres en otros lados, en otros lugares, en otros estados y así. De verdad que para mí la palabra que creo que puede definir mi camino con la sanación es movimiento, porque siempre tienes que estar en este movimiento, ¿no? Y a veces es darles la bienvenida al reencuentro como espacio y a veces te digo es a dónde tengo que ir, cómo puedo conectar, con quién voy a hacer match, qué otra alianza voy a hacer para seguir compartiendo esto que me gusta. Claro. Uh-huh. Bueno, hay una cosa que me parece magnífica checando un poquito, pues parte de lo que has hecho, estimada Silvia. Bueno, te has formado en la cuestión del coaching, de Delta Hill, Uh-huh. creo que así se dice. Theta Healing, sí. En fin, tantas cosas y recientemente lo de constelaciones familiares, Uh-huh. que es una de las áreas que también pues llegas a tener ahí en tu espacio. Pero bueno, tú ya lo tomaste, te comparto, yo también estoy estudiando alguna Ay, qué certificación en ello. bonito. Sí, magnífico, la verdad es que por eso también mi inquietud por tener esta charla, porque hay ese vínculo, ¿no? Y que me Claro. parece magnífico. Y tú ya lo has cursado. Las constelaciones familiares también ha sido una disciplina que, bueno, yo he visto que diferentes, incluso personas públicas, famosas, pues Uh-huh. dicen, no, es que yo Claro. ahí con eso, ¿no? Y yo creo que no es para menos, desde mi Uh-huh. punto de vista. ¿Por qué decides tomar el curso de constelaciones, a pesar de que tienes una persona que La también constelaciones. da constelaciones, va de una integración de tu formación? ¿Cómo es el asunto? Creo que fue un poco más también por un tema de elección. Creo que una de las grandes maestras que he tenido es Sol. Y también de alguna manera te digo que me impulsa, mucha gente me ha impulsado tal vez sin ser conscientes de lo que va a permear en mí. Entonces me decía como de, dale, entrale, te va a gustar, me ofrece una beca, entro en la primera vez y aunque Constelaciones llega a Reencuentro más o menos hace como unos 10 años y el primer trabajo que se hace en Constelaciones lo trabaja una psicóloga que se llama Marlene. Ujú. Entonces Marlene pues nos muestra esta parte nueva, totalmente nueva, ¿no? O sea, porque finalmente para nosotros era como de, ¿en qué momento pueden pasar tantas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que con una técnica tú puedas entrarle a tantas generaciones arriba y tantas abajo? O sea, a mí me volaba muchísimo la cabeza. Eh, una de las cosas que yo trabajé mucho más fuerte en constelaciones fue el tema con mi pareja. Y que de cierta manera yo les he platicado muchísimo, ¿no? O sea, que en mi árbol genealógico son mujeres súper fuertes y que de cierta manera no había, o sea, como una valoración al masculino. Entonces, mis hijos acababan de nacer casi, casi, o sea, eran realmente muy pequeños y eran muchas situaciones en las que a mí, o sea, el masculino estaba por ahí rondando, rondando. Yo decía, ay, qué onda con esto, ¿no? Entonces, me gusta, pero al mismo tiempo no es a lo que me quiero dedicar. Ujú. Entonces, siempre yo creo que una de las cosas que a mí siempre me encanta decirles es como, ten una sana dosis de incredulidad, ¿no? O sea, ve por la vida con eso, ¿no? Ve por la vida con ¿qué más vas a aprender ahora, no? Entonces, las situaciones van dándose para que
se abra esa posibilidad que o sea, agradecí profundamente porque obviamente no solamente entras en temas de constelaciones, ¿no? O sea, entras profundamente en genograma, en historias de, como un poco Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es increíble, ¿no? Y para mí fue como de, qué bonito, me encanta, pero yo trabajo en las constelaciones de manera individual, por ejemplo, o sea, si alguien requiere la sesión, yo se la puedo dar de manera individual, aunque a mí me encanta tomar constelaciones grupales. Entonces te decía que en reencuentro cada uno de nosotros hace lo que mejor sabe hacer. Sí. Entonces, sí creo que Sol se ha formado y se ha formado y se ha formado y cada vez va teniendo mucho, mucho peso, o sea, esta elección de formarse como consteladora y de dar acompañamiento para las nuevas generaciones de constelaciones. Entonces, por eso es que ella lleva el bueno, el tema grupal y en caso de que, por ejemplo, justo, ¿no? O sea, Juan Carlos se prepara para acupuntura, César también se prepara para acupuntura, es otro terapeuta, y Yola también se prepara para acupuntura, pero quien trabaja acupuntura en reencuentro es Juan Carlos, porque es el que se especializó mucho más, le gusta, o sea, como que lo suyo es la acupuntura. César, por ejemplo, igual ha tomado Reiki, ha tomado masaje, tomó acupuntura, biomagnetismo y lo suyo es biomagnetismo, ¿no? O sea, por ejemplo, él es maestro y da clases de física y matemáticas en la escuela. Entonces, a él, o sea, él te explica el biomagnetismo de una manera que tú entiendes, claro, ¿no? O sea, todo tiene sentido para mí. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros hace lo que mejor sabe hacer en reencuentro. Este abanico de opciones y que quería que nos compartieras y lo compartieras, pues es justamente para que, digamos de manera muy general, Uh -huh. quien nos ve, quien nos escucha, diga, "Ah, esto como que me resuena, a ver, esto podría ser", y pues ya en esta recta final de esta charla, que te agradezco muchísimo, Silvia, Gracias. eh, hay quienes quisieran ver esta opción como una forma de vida, ¿sí? Y dicen, bueno, pues quién sabe, los riesgos son muy grandes, tengo que comer, tengo quizá Claro. una familia que mantener, o bueno, no sé, me voy a dedicar a ello. Eh, ¿Se puede vivir de esto? Yo creo que sí, muchos de los que estamos colaborando tienen su propio proyecto y también colaboran, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy sí te puedo decir que sí creo que es una gran posibilidad si es que tú quieres que sea una posibilidad. O sea, depende de a qué grado te quieras inmiscuir en tu propio proceso, ¿no? Te decía que somos un puente y justamente somos un puente porque sí creemos firmemente que no tenemos por qué estar peleados unos con los otros, ¿no? O sea, que si tú trabajas algo y eres muy bueno en lo que haces y necesitas un espacio, reencuentres esta posibilidad para que tú puedas tener esa posibilidad de compartir esto que sabes, esto que te gusta o esto a lo que vienes, ¿no? Eh, sí creo que puede llegar en algún momento a tenerse esta creencia, ¿no? Como de que a veces la sanación no está bien pagada, o que si eres sanador no tienes que cobrar, o que si eres espiritual no necesitas el dinero. O sea, hay muchas creencias con referencia a la sanación que poco a poco, o sea, yo creo que he pasado por todas las etapas y hoy por hoy te puedo decir, un ser espiritual sí necesita comer. O sea, un ser espiritual, así como yo se los comparto, mantenemos a nuestros hijos, mis hijos están en escuela, en algún momento irán a la universidad. O sea, sí es un trabajo. O sea, la sanación como tal es un trabajo. Y para todo trabajo, o la mayoría de los trabajos, hay un intercambio monetario. Y sí creo que nosotros como espacio, o sea, desde que mi mamá estuvo como tal al frente, ella siempre decía, en otros lugares, y muchos de los terapeutas te van a decir, o sea, porque algunos dan terapias en DF, otros en Puebla, y te dicen, para DF cobró esto, para Tlaxcala cobró esto.
no por querer, o sea, cobrarle más a los defeños, no, sino porque, por ejemplo, el salario de Tlaxcala es mucho más bajo que el DF, ¿no? Todos dicen que la vida en Tlaxcala es mucho más accesible que en el DF. Entonces nosotros también hemos tratado de unificar la mayoría de terapias, la mayoría de terapeutas estamos en esta misma frecuencia, que lo que nos ocupa en este momento es compartir, ¿no? Buscar la manera de sanación. Siempre buscamos la posibilidad de que no dejes tu tratamiento, ¿no? O sea, si el tema es el dinero, se te hace un paquete, se te baja el costo, se te da otra sesión o pagas esta y se te da otra. O sea, siempre hay una manera en la que buscamos la posibilidad de que no abandones por ahí el tratamiento. Eh, Casi todas las sesiones que se dan en reencuentro están entre 400, 450 pesos, o sea, los temas de terapias alternativas, por ejemplo, el tema de maquillaje o el microblading no entra porque si ya es como especialista, ¿no? Entonces ella no, Eli, Marita, por ejemplo, Renata, en algunas cosas no entran porque es mucho la valoración y lo que se quieran hacer. Pero hemos tratado de mantener el costo, o sea, por ejemplo, yo durante muchos años, o sea, mis sesiones costaban 200, luego le subí 50 pesos, luego le subí 50 pesos, entonces a lo largo de estos 14 años, pues realmente no creo que sea o sea, una situación mal pagada, porque hoy por hoy he diversificado mucho lo que yo hago. O sea, no solamente hago terapias, sino, como te decía, hago match con otras personas, voy a dar capacitaciones, hago cursos, hago ceremonias. Entonces, ya hoy por hoy sí elegí que la sanación fuera mi camino como un proyecto de vida, básicamente. Entonces, como yo siento que lo elegí, también lo que decías al principio, toda esa energía, yo creo que también esa energía me sigue eligiendo a mí. Entonces, sí creo que desde la honestidad y desde esta sinceridad que cada vez que yo llego a un espacio y les digo, yo necesito esto, yo busco esto, hacemos match, no hacemos match, y es súper válido, ¿no? O sea, yo creo que ni nos tenemos que enojar, ni entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y, y eso me gusta, ¿no? O sea, conectar, expandir, mover. Entonces, pues cada día, te digo, voy buscando las maneras de seguir creciendo, de seguir explorando, de no quedarme en el mismo lugar, ¿no? Este año, bueno, más bien desde el año pasado hicimos también sinergia con Euroviajes Morelia para hacer viajes iniciáticos. Ya en junio hacemos nuestro primer viaje iniciático a Perú. Entonces, justamente nos toca trabajar con los ancestros, esperamos hacer uno por año y también lo que quisiéramos es eso, ¿no? O sea, que cada vez se vaya sumando más personas, que cada uno de los retiros o los viajes iniciáticos tengan nuevas informaciones, que, o sea, que no solamente hagas el viaje, ¿no? Sino que vivas y goces ese viaje. Entonces, pues digo, hoy por hoy sí te puedo decir que es una posibilidad de vida si es que tú eliges que sea tu camino, que sea tu proyecto de vida y quitarte y chambearle un chorro en todas estas creencias que te digo que hay y que muchas veces también yo creo que el género, ¿no? O sea, como tal, todos los sanadores a veces nos compramos esa idea, ¿no? De que tengo que ser espiritual y me siento culpable si cobro, o sea, a mí sí me ha tocado mucho, por eso te decía que o sea, Fernando fue una gran herramienta para mí porque siento que yo traía mucho rush con el dinero, ¿no? O sea, sí quería tener dinero porque sabía que tenía que hacer pagos, pero cuando me pagaban yo sentía culpa, Claro. porque decía, ¿cómo voy a cobrar? O sea, si me gusta y no manches, entonces traía una creencia por ahí locochona. Y pues es eso, o sea, son creencias que lo que hacemos es modificarlas, reescribirlas, moverlas. Y yo por hoy, o sea, hoy por hoy tengo compañeras y sigo a mujeres y a hombres que también están dedicados al tema holístico, temas de sanación, temas de muchas cosas que son como no solamente en temas de sanación, sino meditación y atención a diferentes cuerpos, que los ves y dices, wow, o sea, qué nivel de vida tan cañón, o sea, están dando un curso acá y ahora se van acá y ahora se van acá y sí, claro que dices, sí hay posibilidad, o sea, cada vez hay más personas que están interesadas en cuidarse. Ujú. Finalmente, un mensaje a la gente que quiere acercarse a esto o que está ya entrando a este Ujú. mundo. ¿Por qué debería eh, estar más presente la energía holística en el mundo? Yo creo que
justamente al estar en presencia es donde no nos perdemos las cosas, donde disfrutamos todo, donde este preciso momento de estar respirando, de estar gozando, de estar compartiendo, ya estamos recibiendo. Entonces, entre más presentes estamos, no nos quedan dudas de que lo que estás haciendo lo estás eligiendo tú. O sea, no hay manera en la que tú digas, estoy en la queja o estoy en la víctima. O sea, no. El estar aquí y ahora estás en total coherencia. O sea, lo estás pensando, lo estás hablando, lo estás sintiendo. O sea, estás en total sincronía. No solamente contigo, sino con la persona que está frente a ti, con la persona que está al lado de ti, con el espacio en el que te encuentras. Entonces, creo que al estar en presencia, realmente honras tu existencia, honras tu vida, le das valor a tu vida, no pierdes el tiempo. Entonces, creo que a eso estamos, a no perder el tiempo, a gozar la vida, a gozar este momento, que es lo único seguro que tenemos. Pues Silvia, te agradezco muchísimo este espacio que pues te has dado para poder compartir un poco de este camino que has transcurrido, de lo que hoy te permite a ti alcanzar y tocar en el mejor de los sentidos a otras personas y que pues muchos conocemos de este trayecto, hemos compartido charlas de diferentes tipos Uh en este mismo son y estoy seguro que a mucha gente le va a servir, le va a motivar -huh. a decir, venga, yo también Sí. quiero ser parte de, y he escuchado mucho esta frase de, bueno, también estamos al servicio de la paz, Así es, ¿no? En las así disciplinas es. que tienen mm, esta energía holística. Sí, sí, creo que eso es una de las cosas que también nos hace mucha falta, el estar en paz, el estar en armonía, el estar en esa frecuencia. Creo que es el sentido de coherencia. Estoy en el momento presente, claro que estoy en paz, porque estoy en mi presencia. Claro. Ujú, así es. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Café Altiplano. Esta ocasión estuvo con nosotros Silvia Alejo, quien, bueno, pues como ya escuchamos, tiene este andar, este camino y pues podemos seguir mucho más para poder seguir aprendiendo. El conocimiento es infinito y bueno, este campo del holístico nos ofrece una posibilidad de poder estar más integrados en torno a las diferentes formas de conocimiento y por supuesto para estar, como dice Silvia, pues más presentes en este presente. Gracias, pásenla bien y hasta pronto.